justicia, y que se recoge también un poco la asistencia jurídica gratuita. Es una cosa curiosa porque en gestión la asistencia jurídica gratuita se va recogiendo en cada uno de los temas. Cuando finaliza, por ejemplo, el bloque de civil, el último tema, que es el 39, recoge la justicia gratuita. Cuando finaliza el tema penal, que es el bloque penal, que es el 56, la justicia gratuita, relativa, lógicamente, a los procesos penales, en este caso, los procesos civiles, contenciosos administrativos y tal. Pero en tramitación no se recoge exactamente la ley de asistencia jurídica gratuita, sin embargo, se pregunta. Y en consecuencia, yo intento comentarla aquí un poco en este tema, porque es un tema muy cortito. Y bueno, vamos a verlo con detenimiento, si queréis. Creo que los vídeos, cuando son más cortos, parece que se ven más. Aprovecho para decir que por favor les deis like a los vídeos, porque eso lo que hace es que los posiciona mejor y me posiciona a mí también mejor. Bien, ¿vale? Entonces, nada, la carta, haré dos vídeos, que era lo que estaba diciendo, la carta por un lado y la asistencia jurídica gratuita por otro, para que sean más, vamos, más cortos. Entonces, en lo primero se nos pide la Carta de Derechos, los derechos contenidos en la Carta, derechos de información, atención, gestión, identificación de las asociaciones y funcionarios, derechos lingüísticos, derechos frente a profesionales, ¿no? Todos los profesionales, lo que se denominan los operadores jurídicos, abogados, procuradores, graduados sociales, y ya el derecho a la justicia gratuita en la Carta de Derechos. Lógicamente, la Carta de Derechos eso recoge tres cosas que no tienen, vamos, prácticamente sin interés. El plan de transparencia judicial, que bueno, simplemente es una lectura, y ya sí que la ley de asistencia jurídica gratuita, como digo, que la vamos a comentar con un poquitín de detenimiento, tampoco me voy a exceder, ¿vale? Por favor, si alguien tiene el micro abierto, que lo apague, porque después, porque se oye, ¿no? Si comenta algo, ¿vale? Y cuando quiera comentarlo, evidentemente lo abre y comenta lo que quiera. Bueno, entonces, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Lo primero que tengo que decir es que la Carta de Derechos, tengo aquí un ejemplar, lo tenéis ahí en la mesita de la salida. Es pues un pequeño librito que está en los juzgados a disposición de todos y cada una de las personas que acceden a los juzgados. Lógicamente muchas veces están allí en información y no se ven o no se le hace caso, pero eso es interesante y yo creo que todos los que trabajamos en los juzgados deberíamos conocerla porque tiene cosas que no se conocen. Eso en orden al desempeño de las funciones en el juzgado. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que se hacen preguntas. Hay dos temas que son muy pequeñitos y muy cortitos y muy fáciles, pero se hacen preguntas de ellos. De probablemente, de la Carta de Derechos, se hagan dos preguntas, al igual que el Real Decreto de Archivos, el Real Decreto 937-2003, que es un tema también que no tiene nada, pero se hacen dos preguntas, claro, dos preguntas. Es muy interesante conocerlo bien porque esto no tiene nada y si acertamos dos preguntas, pues valen lo mismo que unas preguntas dificilísimas de ejecución, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí se nos dice en la introducción, la sociedad española exige que la justicia actúe con rapidez, eficacia, calidad y con métodos más modernos y procedimientos menos complicados, que cumpla satisfactoriamente. Bueno, todo esto, como yo suelo decir, pues lenguaje insulso, utilizado generalmente por políticos. Pero lo que sí es interesante es conocer esto. Así se dice en el Pacto de Estado de Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo del año 2001. 2001, estamos en el año 23, suscrito por el Gobierno de la Nación y los partidos popular y socialista. En el punto 13º de dicho pacto establece la elaboración de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que atienda los principios de transparencia, información y atención adecuada que establecerá los derechos de los usuarios ante la justicia. Entonces, básicamente lo que tendríamos que conocer es que la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se aprueba como consecuencia de la aprobación, a su vez, del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 28 de mayo del año 2001. Uno de sus puntos establece que se elaborará pues una Carta de Derechos de los Ciudadanos. Y entonces este texto se elabora por el Ministerio de Justicia, los diferentes grupos políticos y un grupo de profesionales, bueno, y al final se aprueba
como proposición no de ley, las denominadas PNL, proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados por unanimidad el 16 de abril del año 2002. Como digo, bueno, pues ya ha pasado un tiempo, ¿no? Bueno, y aquí verdaderamente estas dos fechas sí conviene tenerlas claras, el Pacto de Estado y la PNL, donde se aprueba la Carta de Derechos, ¿vale? Muy bien, aquí verdaderamente lo que se trata es de establecer un catálogo, un códice, dice aquí, se trata de codificar, un códice, una forma ordenada de establecer una serie de derechos que tienen los ciudadanos ante la justicia. Recordemos que la justicia es un servicio público al igual que lo es la sanidad o la educación. Lo que pasa es que, bueno, la justicia tiene esa connotación peyorativa del que uno de los que va allí en el pleito dos partes, uno de ellos siempre sale mal parado en teoría, ¿no? Bien, entonces nos dice, la Carta de Derechos en este párrafo, Carta de Derechos en este párrafo dice: la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia atiende a los principios de transparencia, información y atención adecuada y establece los derechos de los usuarios ante la justicia. Estos tres principios, transparencia, información y atención adecuada, y los derechos de los ciudadanos ante la justicia, pues bueno, pues es bueno, unos principios que debemos tener claros porque luego se desarrollan en la primera parte de la Carta, los principios de transparencia, información y atención adecuada, destacando la importancia de conseguir una administración de justicia responsable ante los ciudadanos, quienes podrán formular quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma. Esta sería entonces la primera parte, con estos tres principios: transparencia, información, atención adecuada. La segunda parte, prestar una especial atención, bueno, pues a aquellas personas desprotegidas, a aquellas personas desfavorecidas, víctimas del delito, menores, si queréis, y inmigrantes. Por aquí dice por algún sitio también, ¿no? Evidentemente víctimas del delito, haciendo especial hincapié en los supuestos de violencia doméstica y de género, ¿no? También se habla de menores, y aquellas personas que sufran una discapacidad sensorial, física o psíquica, y también los extranjeros inmigrantes, a quien España debe asegurar por los principios y derechos que se recogen también para los ciudadanos. Y ya también se refiere en la tercera parte a los operadores jurídicos, que básicamente son los abogados procuradores y también los abogados sociales, aunque no se habla de ellos evidentemente en esta tercera parte, pero aquí no se menciona. Pues esto sería un poco la idea, Pacto de Estado de la Justicia, que establece, digamos, la exigencia de elaborar una Carta de Derechos. Esto se produce a través de una PNL, proposición no de ley, en el año 2002, y bueno, pues estos los principios que hemos visto y las tres partes en principio que también hemos mencionado, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, si queréis, con un poquitín más de detenimiento. Aquí, como se dice, se establece un catálogo de derechos, una justicia moderna y abierta a los ciudadanos, justicia transparente. El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características, bueno, pues y requisitos genéricos de los distintos procesos o procedimientos judiciales. Se crean las oficinas de atención al ciudadano dentro de los edificios judiciales, su implantación en todo el territorio nacional, información también sobre horarios de atención al público que debe estar en las oficinas judiciales en un sitio claramente visible. El ciudadano tiene derecho a recibir información sobre el estado de actividad y asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España, de ahí la estadística judicial. Y bueno, aquí verdaderamente las tres instituciones implicadas, si queréis, pues sería el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas que tienen transferencias, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, y el Consejo General del Poder Judicial también, que es evidentemente el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, ¿vale? El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes. Bueno, esto se ha quedado un poco antiguo porque lógicamente las leyes están pues, en la web del Boletín Oficial del Estado perfectamente actualizadas y perfectamente codificadas, e incluso se remiten alertas a aquel ciudadano que lo
que lo solicitan, bueno, pues a través del correo electrónico cuando se ha modificado pues una ley, ¿no? Tiene derecho a conocer también el ciudadano el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo. Y esto, por favor, siempre me quedo aquí, me paro un poco aquí. Fijémonos que dice en el primer punto, punto 4, primer punto, los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado. Lógicamente se habla de interés legítimo, pero aquello que se dice en los juzgados, oiga, ¿es usted parte en el proceso? No, pues entonces no le dejo ver las actuaciones. Bueno, esto, de acuerdo con lo que estamos estudiando, tanto aquí cuanto en otras normas, pues no es posible. Pero es que además dice el punto segundo de este cuarto apartado. Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito al ciudadano que lo solicite, por escrito al ciudadano que lo solicite, los motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal. No dice a las partes procesales, dice, por las partes procesales, lógicamente, excepto que las actuaciones sean reservadas o secretas, pues tienen derecho a conocerlas, ¿no? Pero dice al ciudadano, es decir, yo voy a un juzgado y quiero conocer el estado de un procedimiento porque me afecta, tengo un interés legítimo, soy el vecino de arriba o soy el que, bueno, evidentemente, ¿quién será el que tiene que dar el acceso a las actuaciones o denegarlo? Pero si lo deniega será por escrito. Es evidente que el letrado de la Administración de Justicia. Una justicia comprensible, aquí estamos siempre diciendo lo mismo, ¿no? Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos tendrán que, bueno, pues expresarse en términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. El ejemplo que podemos poner siempre en las cédulas de citación, por lo menos del orden penal en el que yo trabajé toda mi vida, le parará el perjuicio a que ha lugar en derecho. El perjuicio es una multa que me pueden poner pues, de 3 euros, tal y como están ahora las cosas, ¿no? Es decir, evitando el uso de elementos intimidatorios e innecesarios. Deberá usted comparecer para prestar declaración en calidad de testigo, en calidad de denunciado, en calidad... deberá venir acompañado de abogado, etcétera, etcétera, pero evitándose, como se dice, pues amenazas, por decirlo de alguna forma clara. En las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje sencillo, y evidentemente los jueces y magistrados velarán por la salvaguarda de este derecho, es decir, que no se hable prácticamente en latín como en otro tiempo se hacía. Bueno, el ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones también sean comprensibles, etcétera, ¿no? Y tiene derecho a disponer gratuitamente de los formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos, es decir, ya cada vez más en aquellos asuntos de una cuantía limitada, de una cuantía exigua, pues evidentemente se dispone de formularios en los juzgados, de modo general en el juzgado decano o en la oficina de registro y reparto, en el servicio común general, como le queráis llamar, dependiendo si está o no implantada la nueva oficina judicial, formularios, pues por ejemplo, para la presentación pues, la petición inicial de un proceso monitorio o para un formulario para un juicio verbal cuya por razón de la cuantía, cuya cuantía no supere los 2.000 euros, ¿no? Bueno, derechos de atención, de identificación, actuaciones y funcionarios, derechos lingüísticos. Este apartado también es interesante porque no se cumple. Entonces tenemos que conocerlo porque, sobre todo aquellas personas que estamos en los juzgados, no los cumplimos. Dice, bueno, el primer punto sí, el ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. Es evidente que esto sí se cumple, ¿no? De modo general, nadie trata indebidamente a un ciudadano que se acerca a su oficina. Dice, el ciudadano tiene derecho a exigir que en las actuaciones judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad. Ay, 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 aquí ya empiezan los problemas. El juez o letrado de la Administración de Justicia, fijémonos lo que dice, el juez o letrado de la Administración de Justicia deberán informar al ciudadano sobre las razones del retraso o de la suspensión de cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado. El juez o el letrado. La suspensión se comunicará al ciudadano, salvo casos de fuerza mayor, con antelación suficiente para evitar su desplazamiento. El ciudadano tiene derecho
a que su comparecencia personal ante un órgano, bueno, resulte lo menos gravosa posible. Esto también se hace, no se molesta por molestar. La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable de acuerdo con la ley. Se procurará concentrar en un solo día las distintas actuaciones, se tramitarán con preferencia la máxima celeridad de las inhibiciones a que haya lugar. Bueno, las dependencias judiciales accesibles al público, bueno, tales como salas de espera, salas de vista, clínicas médico-forenses, deberán reunir las condiciones, bueno, necesarias, no sé, para que pueda acceder cualquier persona. El ciudadano tiene que ser derecho a ser adecuadamente protegido. Quiero decir que esto sí se cumple. Yo, cuando decía que no se cumplía, es este punto 13, que dice: el ciudadano tiene derecho a conocer la identidad de categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales. Bien. Es evidente que el ciudadano acude a un juzgado y no sabe quién le está atendiendo. Eso debería de estar establecido, bueno, pues encima de la mesa, o pues no sé, el letrado de la Administración de Justicia, pues don José López, o la funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal, doña María Martínez. Esto no se hace. Fijémonos que dice en el punto primero: los datos figurarán en un lugar fácilmente visible del puesto de trabajo. Y ya también dice en el punto segundo, que esto sí que ya nadie dice por teléfono: oiga, soy el funcionario del Cuerpo de Auxilio José Martínez. Esto no lo dice nadie, o el número, en el caso de que estemos hablando de causas criminales. Quien responda por teléfono, quien realice una comunicación por vía telemática, deberá en todo caso identificarse ante el ciudadano. Bueno. El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el juez o por el letrado de la Administración de Justicia respecto de cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial. Y aquí añado yo, para eso están las horas de audiencia. Sabemos que en todos los órganos judiciales las horas de audiencia son 4 horas. De modo general, pues de 10 a 2, pero las puede establecer el juez a su conveniencia. Pero eso sí, tiene que estar, digamos, disponible en el juzgado durante las horas de audiencia para responder o atender personalmente a cualquier ciudadano que se lo pida con ocasión de algún tipo de incidencia que se haya producido en la tramitación de su asunto, ¿no? Las declaraciones ni testimonios de los juicios de vistas, así como comparecencias y demás, bueno, se celebrarán siempre a presencia del juez o tribunal de acuerdo con lo previsto en las leyes. Esto es el denominado principio de inmediación, que lógicamente ya se introduce en el artículo 130 o 131 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y aquí se repite, ¿no? El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario de mañana y tarde. Recordad lo de la tarde, porque como tampoco se hace horario de mañana y tarde, si bien es verdad que en su momento se habló de que algunas dependencias podrían abrir por la tarde, y los servicios de actos de comunicación, servicios de actos de comunicación, realizan actos de comunicación por las tardes, ¿no? Bueno, tiene derecho también el ciudadano a utilizar la lengua oficial que escoja. Esto sí se hace, por lo menos en la Comunidad Valenciana, sí que existen unas personas, unos funcionarios con especiales conocimientos de esta lengua, y en consecuencia pues se atiende al ciudadano en valenciano por aquellas personas que conocen el idioma, ¿no? ¿De acuerdo? Una justicia responsable ante el ciudadano. Este apartado 17 también es interesante. El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones y quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, esto ya lo habíamos dicho en el preámbulo, así como a recibir respuesta a la misma con la mayor celeridad y en todo caso dentro de un plazo de 1 mes. También es interesante a efectos de una pregunta tipo test. Podrá presentar las quejas ante el propio juzgado o tribunal, sus órganos de gobierno. Recordad que los órganos de gobierno, por ejemplo, en el caso de un edificio de juzgados, es el juez decano o el decanato, las oficinas de atención al ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las administraciones de las comunidades autónomas. Y las administraciones públicas implantarán sistemas para que este derecho se pueda ejercer. Y efectivamente hay unos formularios, como se dice en el punto siguiente, unos formularios establecidos para que el ciudadano, en su caso, que se considera que no ha sido debidamente atendido o que su asunto se retrasa con exceso, etcétera, pueda efectuar la oportuna queja. Punto 17. Punto 18. El 18 nos viene a decir
la exigencia de responsabilidad por error judicial o anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Error judicial cuando, bueno, se comete de modo general por los órganos decisores, que serían los juzgados, jueces o tribunales, y anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, pues cuando pues, existen dilaciones indebidas en los pleitos, etcétera, ¿no? Y, lógicamente, los daños causados en cualquiera bienes y derechos de los ciudadanos podrán ser indemnizados, lógicamente, con arreglo a derecho. Y las reclamaciones se tramitarán con preferencia y celeridad. Una justicia ágil, nos dice ya el punto 19, y tecnológicamente avanzada. Bueno, esto es un poco lo que yo digo. Sí, esto es muy fácil de decir, pero menos fácil de hacer. Tiene derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal. Bueno, y conocer en su caso el motivo concreto del retraso. El motivo concreto, pues ya sabemos cuál es, de modo general, la acumulación de asuntos, ¿no? Se elaborará por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial un programa de previsiones de duración de los distintos procedimientos, y efectivamente se ha hecho, y lo que pasa es que a veces se extiende con mucho. Tiene derecho el ciudadano a que no se le exija la aportación de documentos que obren en el poder de las administraciones públicas, salvo que las leyes procesales especialmente lo requieran. Bueno, esto también es una cuestión que se incumple. Si tú vas a un juzgado, pues tendrás que presentar, por ejemplo, la declaración de la renta, del IRPF, cuando eso lo tiene una administración pública, que es la administración tributaria. Se puede acceder ya desde los ordenadores de los juzgados. El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la administración a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos, con agravio lo dispuesto en las leyes procesales. Bueno, los poderes públicos pues impulsarán esta cuestión. Recordad que esto se decía en el año 2001 y 2002. Entonces, bueno, han transcurrido 20 años con exceso, incluso un poquitín más, ¿no? Bueno, poco más tenemos que decir aquí. Evidentemente, los documentos electrónicos, esto lo estudiamos también en la ley de enjuiciamiento civil, tienen plena validez y eficacia siempre que quede acreditada su integridad y su autenticidad. Protección de los ciudadanos, sigue diciendo el punto 22, evidentemente sería ya, como hemos dicho, pues la siguiente parte de la carta, ¿no? El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso. Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de aquellas cuestiones que afecten a su seguridad. Esto, sobre todo en el ámbito de violencia de género, se está haciendo, se está, bueno, pues, estableciendo un montón de sistemas para, evidentemente, dar protección a la víctima. Se potenciarán los cometidos de las oficinas de atención a la víctima. Bueno, evidentemente, eso, pues recomendaciones y casi peticiones, ¿no? El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un juez o tribunal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad, esto desde luego que sí, y preservando su intimidad. De modo general sí se hace, y además hoy día pues los letrados de la Administración de Justicia, que son los responsables, y el resto de funcionarios de la oficina judicial, cuando van, digamos, a remitir una sentencia, por ejemplo, al CENDOG, sí que se preocupan de disociar los datos de las partes respecto del contenido de la sentencia, ¿no? Se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en dependencias judiciales. Las autoridades y funcionarios pues velarán por este derecho. El ciudadano también tiene derecho a ser protegido de forma inmediata por los juzgados y tribunales frente, evidentemente, a aquellos que ejerzan violencia física o psíquica en el ámbito familiar. Dice aquí, pero es evidente que en el resto de la carta, frente a aquel que le ejerza, sea en el ámbito familiar o no. Si bien en este punto 24 hablamos del ámbito familiar, ¿no? Bueno, pues el 25 nos dice el ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a protegido frente a publicidad. Y aquí esto es importante, no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales. Todos sabemos que los funcionarios tenemos, digamos, el deber de reserva, es decir, no podemos comentar aquellos asuntos de los que tenemos conocimiento como ocasión del ejercicio de nuestras funciones, ¿no? Jueces, magistrados y fiscales velarán por este derecho.
Protección de menores también. El menor de edad tiene derecho a su comparecencia ante los órganos judiciales, se realice de modo adecuado y en relación con su edad y desarrollo evolutivo. Podrán utilizarse pues, cuantos medios técnicos sean necesarios, videoconferencias, circuitos cerrados de televisión, etc. Y se procurará evitar que el menor acuda con frecuencia a los juzgados, ante los órganos de administración de justicia. Bueno, parece que impone a los menores pues encontrarse en esta situación. Bien, el menor de edad que tenga suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todos aquellos procesos en los que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que le afecte, lógicamente. ¿Quién es el que tiene la obligación de velar por este derecho, por la efectividad de este derecho? El Ministerio Fiscal. El menor tiene derecho a que también, guarden la debida reserva sobre esto, no solo el menor, de modo general. Protección de discapacitados. Bueno, el ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad, sea del tipo que sea, debe poder ejercitar con plenitud de derechos, con plenitud de eficacia los derechos reconocidos en la Carta, trato de decir, ¿no? Solamente deberá comparecer cuando sea estrictamente necesario y los edificios deberán tener fácil acceso y modo de acceder de estas personas. El ciudadano sordo, mudo, aquel que sufra cualquier tipo de discapacidad, pues tiene derecho a tener un intérprete. Lo mismo se dice de los inmigrantes. Aquellos inmigrantes, lógicamente, que no conozcan el idioma español, el idioma en el que va a ser atendido, tienen derecho a un intérprete, ¿no? Bueno, esto ya digo, es repetir un poco lo mismo, pero es interesante ir leyéndolo con detenimiento. Y ya los derechos frente a los profesionales que asisten, representan al ciudadano, abogados, procuradores, graduados sociales, conducta deontológicamente correcta. Esto se preguntó en una ocasión, este punto 35, en concreto, ahora lo comentamos. Se preguntó en una de las preguntas, a mí me sorprendió, pero sí se preguntó, se preguntaron muchas cosas, pero ese en concreto. El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del abogado. Bueno, ¿no? Lógicamente, tiene derecho a denunciar ante el colegio de abogados o procuradores, las conductas contrarias, a la deontología profesional en el colegio de abogados, en los colegios de abogados o de la abogacía, que se llaman ya. Existe una comisión deontológica que se encarga de estas cuestiones. Y este 35 me sorprendió que lo preguntaran, me dice, ¿tiene derecho a conocer a través del colegio profesional correspondiente si un abogado o procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria no cancelada? Cuidado, no cancelada por alguna actuación profesional, y se establecerá por los colegios un sistema para que el ciudadano pueda conocer de forma efectiva pues estas sanciones disciplinarias, repito, no canceladas, importante este matiz, impuestas a un profesional. Y el ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, pues evidentemente guarden el riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen para el ejercicio de sus funciones. Lógicamente todos sabemos que aquellas cuestiones que las partes encomienden o comenten a sus abogados, pues lógicamente el abogado tiene el derecho y el deber de no comentarlo. Un cliente informado, tras la hoja de encargo profesional, el presupuesto. El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención profesional y la forma de pago. Estarán obligados los abogados y procuradores a entregar un presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. Y a estos efectos se regulará adecuadamente y se fomentará el uso de las hojas de encargo profesional, donde se establecen pues todas aquellos, es el contrato que vincula al abogado o procurador con el cliente, ¿no? Y el cliente podrá exigir la rendición de cuentas al finalizar el asunto. Lógicamente, si se ha provisto de fondos, si luego el asunto nos ha costado tanto, pues se le entregue evidentemente una factura detallada rindiendo cuentas. Información sería el punto 38. Información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento, debiendo entregar copia de todos los escritos que se presenten. Bueno, esto es un poco antiguo, copia, no tiene por qué ser en papel, copia informatizada. Podrá consultar a su abogado pues, todas aquellas cuestiones relativas a su asunto.
Se potenciarán los servicios de orientación jurídica. Sí que es verdad que esto efectivamente, por lo menos en Alicante, sí que se están potenciando, se potenciaron ya, ¿no? El ciudadano tiene derecho a ser informado por su abogado y su procurador con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas. Hemos comentado muchas veces cuando estudiamos el proceso civil que el pago de las costas tiene capital importancia, habida cuenta que pueden suponer hasta 1/3 de la cuantía del pleito por cada uno de los litigantes vencidos y condenados en costas. ¿Vale? Los respectivos colegios profesionales elaborarán un estudio sobre estas cuestiones, coste medio de las costas procesales, ¿no? Y la eficacia. Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de estos derechos y estarán vinculados a la Carta jueces, magistrados, fiscales, letrados de Administración de Justicia y resto de personal funcionario, médicos forenses, funcionarios públicos, abogados, procuradores y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Bueno, poco más tendríamos que decir aquí ya. El Ministerio de Justicia, bueno, pues evidentemente el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado adoptarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la misma. Y el Congreso de Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, pues llevará a cabo un seguimiento y evaluación del desarrollo de los derechos que se establecen en esta Carta. Y ya tendríamos el derecho a la justicia gratuita en la Carta de Derechos. Aquí, bueno, lógicamente, la asistencia jurídica gratuita se recoge para aquellos que carezcan de recursos suficientes para litigar. Este último inciso se nos olvida. Respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, se recoge en el 119 de la Constitución española y, evidentemente, se regula en una ley que es la Ley 1/96 que vamos a estudiar a continuación. Justicia gratuita de calidad. El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido, evidentemente, por abogados y procuradores cualificados, ¿no? Los colegios de abogados adoptarán las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este derecho.